3. Intentó dar la vuelta al mapa extendido sobre el suelo empedrado, pero fue incapaz de descifrarlo. Después, lo giró de derecha a izquierda, pero entonces resultaba aún más incomprensible. La verdad es que nunca antes había estado en Anadolu, confesó finalmente John, que llevaba un rato pensando a su lado. De todos modos, era él quien había querido escaparse del palacio de la marquesa de Kiev y casi había tenido que raptar a Esther, que se oponía a la idea. No le quedaba otra opción que buscar alguna excusa para disculparse ante la joven. Además, no pensaba que fuera un sitio tan distinto de aquellos a los que estoy acostumbrado. Es extraño, pero ¿creéis que esto es más normal para mí? Respondió con serenidad la muchacha pelirroja a las excusas del Mazuzla. Con la boca abierta y las manos sobre los adoquines verdes, la joven intentó decir algunas palabras apropiadas a las circunstancias, quizá para que no se sintiera tan mal su acompañante por haberse perdido por completo. Está claro que la noche y el día van al revés, pero aparte de eso, no pensaba que fuera tan diferente de Roma. Al menos es mucho más comprensible que la parte de Rumeli, dijo Esther, mirando de nuevo las calles de su alrededor. En Rumeli Beyoglu, la orilla opuesta del Bósforo, era imposible ver un paisaje como aquel, donde la gente se apretujaba al pasar ante una multitud de pequeñas tiendas separadas por callejuelas. Si la otra orilla se caracterizaba por sus palacios históricos, esta era conocida por sus barriadas populares. Los edificios se apiñaban unos sobre otros buscando, más que la comodidad de sus habitantes, la maximización de los beneficios económicos. Las calles, que recorrían el barrio como una tela de araña, estaban llenas de vida y bajo las farolas se acumulaban los diferentes productos formando un espectáculo grandioso. Hay gente, tiendas, ruido. ¿Es clavadito al exterior? Puede ser. Pero, Esther, ¿te has dado cuenta de que existe una diferencia importante? ¿Qué diferencia? ¿Que no se vende alcohol? En la capital imperial se podía adquirir todo tipo de productos, pero había cosas que solo se obtenían en el exterior. Por ejemplo, no había bebidas alcohólicas ni tabaco. Todos los productos que, según se temía, podían resultar dañinos para la salud de los tiranos estaban terminantemente vetados en el imperio. La función de las tabernas la desempeñaban allí los baños públicos y las teterías, el alcohol. Bueno, eso también. Pero hay otra cosa. Por ejemplo, ese edificio de ahí, ¿ese? Esther levantó la vista hacia un edificio un poco escondido. No tenía ninguna luz ni marca que indicara su función, pero representaba un aspecto limpio y de él emanaba un leve olor a alcohol desinfectante. ¿Es un hospital? No. Es un centro de recogida de sangre. Aquí se extrae la sangre que sirve de materia prima para el agua de la vida que tomamos. ¿La sangre? Un leve nerviosismo nubló la voz de Esther. Ya había visto a John tomar muchas veces el agua de la vida que necesitan los Mazuzla para controlar su anemia sanguínea crónica y sabía que la materia prima era sangre de tiranos. Pero al oír que ese era el sitio donde se les exprimía la sangre no pudo reprimir su sorpresa y se levantó de repente con cara horrorizada. Pero, oye, no es una extracción forzada, explicó John al ver el súbito nerviosismo de la joven. Los tiranos vienen por su propia voluntad. Además, como se les paga bastante dinero por ello, es una parte importante de los ingresos de los siervos más pobres. En cierto modo, dicho en vuestros términos, es un tipo de servicio social. Es la manera que tiene el imperio de asegurar la vida de los siervos más desfavorecidos. John lo veía como un intercambio entre dos necesidades complementarias y le parecía razonable, pero Esther no estaba muy convencida del sistema. Mirando el edificio con ojos fríos, retrocedió por instinto unos pasos. Bueno, quizás que no te lo he sabido explicar bien. Abandonando toda esperanza de que Esther le entendiera, John dio un suspiro y volvió a desplegar el mapa. Ya hacía más de 2 horas que se habían escapado sin permiso de la residencia de la marquesa de Kiev. Tenían que solucionar sus asuntos y volver antes de que el aristócrata regresara del consejo, o quién sabía lo que aquella mujer tan irascible podría hacerles. Sus rostros se iban tornando más serios a medida que estudiaban el mapa. A ver, hemos cruzado el gran puente para atravesar el Bósforo y hemos entrado en el mercado por esta avenida, ¿verdad? Entonces, hemos bajado por aquí, y en la segunda a la derecha. Hola, pareja. ¿No queréis un poco de té? Está muy rico. La voz que llegó a oídos de John, resonante como una campanilla, no era la de Esther, y además hablaba con fluidez la lengua del imperio. ¿Qué me decís? Un vaso por solo 20 axe. Si me compráis 2 os lo dejo por 30. Al girarse, vieron que quien se dirigía a ellos era una muchacha unos 2 o 3 años más joven que Esther. Tenía el pelo moreno corto y la cara pequeña y blanca, casi transparente. Llevaba la ropa gris de los siervos y de la cintura le colgaba una tetera de latón.
En la mano sostenía una bandeja con pequeños vasos llenos de un líquido del color del rubí. No queremos té. No nos apetece, dijo John para echar a la chica, volviendo a lo suyo y haciendo un movimiento de fastidio con la mano. Parecía un perro que quisiera asustar a un gato. Piérdete, mocosa. Estamos ocupados. No hace falta que te pongas así. Además, esa chica tiene cara de tener sed, ¿o no? Para no ser más que una sierva demostraba muy poco respeto a los vasallos. Aguzando sus verdes ojos de manera insinuante, le dio un golpecito a John en el codo. Oye, ¿no será que estáis de cita secreta? Hacéis muy buena pareja, qué envidia. Jijiji, cita. ¿Acaso damos esa impresión? Levantando finalmente la vista del plano, John se señaló a sí mismo y a Esther, y al ver cómo asentía la muchacha, añadió, pero qué impertinente. Venga, ¿cuánto cuesta? Al contrario que antes, John sacó con rapidez unas monedas. El precio que le solicitaba la chica era un poco caro, pero le puso 3 monedas de aluminio sobre la palma. Quédate con el cambio. Ah, espera. Oye, chiquilla, ¿sabrías decirnos dónde estamos? Después de pasarle una taza de té a Esther, John señaló el mapa mirando a la vendedora ambulante y le preguntó, mientras el vapor de la bebida le acariciaba la barbilla. Estamos buscando la farmacia de un vasallo llamado Mimar. ¿Cómo se va desde aquí a la calle de los farmacéuticos? ¿La tienda de Mimar, en la calle de los farmacéuticos? Después de guardarse con expresión seria las monedas en el bolsillo, la muchacha se posó la mano en la barbilla. Pues sí que la conozco. ¿Queréis que os lleve? ¿En serio? Muchas gracias. Vamos, Esther, esta chica nos guiará. Por fin, parecía sonreírles la suerte aquella noche. Tras apurar el té de un trago, John apremió a Esther. Seguro de que aquella chica no podría entenderlos, comenzó a hablar descuidadamente en la lengua de Roma. Tenemos que darnos prisa. Hay que volver al palacio antes que la marquesa de Kiev. De acuerdo. Pero... Esther también se bebió su té y se puso de pie de un salto. Después de limpiar el vaso por educación con un pañuelo, se lo devolvió a la chica. ¿Estáis seguro de que Mimar está envuelto en todo esto? Preguntó con cara triste. La voz de Esther sonaba desesperada. Echó a caminar con el joven con paso dudoso mientras seguía preguntando temerosa. Mimar nos trató muy bien. La verdad es que no quiero creer que pueda tener nada que ver con el caso. Sea como sea, un traidor es un traidor, dijo John, cortando el sentimentalismo de Esther, mientras doblaba el mapa. Un traidor es un traidor. En Cartago había entendido dolorosamente lo que eso significaba. Los que asaltaron mi palacio estaban a la espera de nuestro regreso. Aparte de nosotros 3, nadie más sabía el día exacto de mi vuelta, excepto él. No es razón suficiente para sospechar. No es que no tengáis razón, pero... Si no quieres venir no hace falta que me acompañes. Mirando de reojo a la muchacha, quien se había opuesto desde el principio al plan, John contestó con indiferencia. O, mejor dicho, fingiendo indiferencia. Estando aquí, me basto yo solo. Esther, vuelve tú primera al palacio de la marquesa de Kiev. Si su excelencia va, yo también. No os dejaré solo por ningún motivo. Bueno. John desvió los ojos de la joven, quien asentía solo por obligación. La vendedora de té caminaba bastante deprisa. Aunque avanzaban por callejones, estaban todos iluminados, como era típico en el imperio, y no tenían ni una mota de polvo. Además, el gentío y el alboroto había desaparecido como por arte de magia. Falta mucho para la tienda de Mimar, chiquilla. Os estoy llevando por un atajo, así que enseguida llegaremos. Por cierto, dejad de llamarme así, por favor. Usad Ces, mi nombre, que es mucho más bonito. Ces. John torció levemente la boca. El imperio estaba poblado por numerosas culturas y gentes de colores distintos, de manera que había muchos sistemas de nombres diferentes. Pero, si John no iba desencaminado, Ces era un nombre masculino que usaban los tiranos de la zona del Mar Muerto. Qué curioso. ¿Acaso tu padre quería un hijo? No lo sé. Tengo 2 hermanos mayores, o sea que tendrían que haberle bastado. Uy, pero si ya hemos llegado. Dijo la chica, se detuvo y, con un gesto fresco, señaló con la barbilla. Sin darse cuenta, habían salido de las callejuelas a una gran avenida. Comparada con la que habían visto antes, los paseantes de esta parecían más calmados y los productos de las tiendas eran más sobrios. Además, en el aire se mezclaba el olor de las medicinas. Esta es la calle de los farmacéuticos. La tienda de Mimar está en aquella esquina. Ya veo, asintió John energéticamente mientras le daba unas monedas a la chica, que erguía el pecho, orgullosa. Buen trabajo, chiquilla. Ya te puedes ir. Uf, vaya aires. Respondió Ces,
mientras contaba las piezas que le habían dado. Oye, ¿no es muy duro tener un novio así? No me quiero meter donde no me llaman, pero tendrías que buscarte mejor las parejas. Oye, ya te estás pasando. Déjala en paz. Interrumpió, nervioso, Ion. No era que aquellas palabras lo hubieran irritado tanto, sino que no quería que Esther se viera obligada a contestar en su balbuceante lengua del imperio y los metiera en un lío. Haciendo callar a Ces con un gesto, intentó echarla de allí. Esta chica acaba de llegar de las provincias y todavía es muy vergonzosa ante los desconocidos. No es que sea muy habladora, de las provincias. Sois de la casa de los marqueses de Kiev, ¿verdad? Se señaló con la cabeza la espada que Jon llevaba en la cintura y que había tomado prestada al escapar del palacio de la marquesa de Kiev. La vaina llevaba grabado el emblema de la familia, una doncella con una lanza. Era muy despierta para ser sierva, si se había dado cuenta de eso con solo una mirada. O sea que vuestra señora es Astarosia Ran, ¿verdad? ¿Qué buscan los vasallos de la inspectora en una farmacia? Bueno, pues, Jon estaba molesto ante las inquisitivas preguntas de Ces, pero, de repente, se le tensó el rostro. Su sentido del olfato había captado algo. De manera instintiva, alargó la mano para agarrar la espada. Sin ser plenamente consciente de lo que acababa de percibir, levantó la vista hacia la farmacia de la esquina. Ese olor, alzó la nariz para captar mejor el aire y gimió ligeramente. En efecto, estaba sintiendo algo. Era un olor penetrante que le horadaba hasta el fondo la membrana nasal. ¿Qué ocurre, Excelencia? Agárrate, Esther. Antes de que Esther, extrañada, pudiera responder, Jon ya la había cogido por la cintura. Sosteniendo con un brazo a la joven, que aún no entendía lo que pasaba, dio un golpe contra el suelo. Ante la atónita mirada de Ces, Jon dio un salto de unos 20 metros. Activando todos los músculos de sus robustas piernas, se apoyó en la pared de un edificio vecino para volar 10 metros adicionales y aterrizar en el piso superior del edificio que era su objetivo. Sin embargo, lo que había allí era una ventana de vidrio. Parecía que los dos jóvenes iban a chocar directamente contra la pared transparente, pero la espada partió el vidrio en dos y atravesaron volando la fractura. Jon aterrizó sobre la alfombra como si no tuviera peso, sosteniendo a la muchacha con su brazo. No. Demasiado tarde. Una ira intensa tiñó el rostro de Jon después del aterrizaje. La causa no fue el cadáver ensangrentado de Mimar, que estaba tirado contra la pared con los ojos abiertos, sino el gigante que blandía un hacha de combate empapada en sangre. La luz del techo le hacía relucir los ojos con un brillo blanco. Excelencia, cuidado. Cuando Esther se dio cuenta de la situación, su oponente ya había empezado a moverse con una rapidez inusual para su gigantesco tamaño. Al reconocer a dos nuevos adversarios, adoptó la posición de combate que tenía programada. Sin embargo, Jon ya estaba listo para interceptarlo. Empujando a Esther hacia atrás, desenvainó la espada con gran rapidez. El gigante se lanzó hacia él blandiendo el hacha, pero, con un ruido horrible, se confundieron los gritos de combate. Hábilmente, Jon hizo el mínimo movimiento necesario para colocarse a la espalda de su oponente. Cuando el hacha atravesó el aire y se clavó en el suelo, la espada ya había penetrado limpiamente su objetivo, la juntura de la cabeza y el tronco. El ataque frontal no es la única manera de luchar, murmuró el joven mientras oía quebrantarse los huesos de su enemigo, quien se desmoronó de inmediato en respuesta a su comentario. Jon permaneció inmóvil, mirando con expresión confusa el cuerpo caído, que, después de un pequeño espasmo, se había quedado petrificado. De todos modos, me parece una manera un poco cobarde de luchar. Me resulta algo, Su Excelencia, venid deprisa. Los gritos interrumpieron las lamentaciones de Jon, que se había quedado ensimismado. Esther, arrodillada al lado del cuerpo de Mimar, lo miraba con cara de nerviosismo. ¿Mimar aún? Mimar aún está vivo. ¿Qué? Esther tenía razón. El hombre que estaba recostado sobre sus rodillas probablemente solo había recibido un golpe de hacha. Su flanco estaba desgarrado y cubierto de sangre, pero aún se movía. Bajo sus ropas de vasallo llevaba un chaleco de piel gruesa que casi con toda seguridad le había evitado la muerte instantánea. No estaba claro si los pocos minutos que le había ganado a la muerte servirían para algo, pero de momento, el joven tirano seguía vivo, aunque muy débil. «Mimar, ¿me oyes?», preguntó Jon con voz dura al hombre, quien iba perdiendo el aliento por momentos. Que ese monstruo haya venido hasta aquí para matarte, significa que sí fuiste tú quien los avisó de mi llegada, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué me traicionaste? Perdonadme, señor. Los pálidos párpados se movieron ligeramente y una voz apenas audible brotó de sus azulados labios. Nunca habría imaginado que sus excelencias quisieran matar a la duquesa de Moldova. ¿A quién te refieres?, preguntó el joven,
frunciendo el ceño. Cuando un vasallo decía Excelencia, solo podía referirse a un aristócrata. Probablemente sería uno de los halcones. Pero, ¿qué quería decir con un nunca habría imaginado que, háblame, Mimar? Animó Ion a su vasallo, que estaba más cerca de la muerte que de la vida. Su voz se hizo más violenta, intentando arrancar de las garras de la oscuridad la única fuente de información que tenía. Habla. ¿Quién? ¿Quién te pidió que me traicionaras? ¿Quién mató a mi abuela? El tórax de Mimar se hinchó con la última inspiración. Había perdido mucha sangre. La hemorragia había embotado sus sentidos. Sin embargo, usando sus últimas fuerzas, el vasallo traidor consiguió pronunciar sus últimas palabras. El varón de Luxor. Radu Barbón. Ion sintió claramente cómo la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué has dicho? Alargando de forma mecánica su ensangrentada mano, agarró al vasallo por el pecho y rugió, desesperado. Te he preguntado qué has dicho, Mimar. ¿Radu? Imposible, Radu murió. Mimar intentó pronunciar algunas palabras para responder al enfurecido joven, pero lo único que le salió de entre los labios fue un coágulo de sangre negruzca. Al mismo tiempo, su cuerpo se inclinó hacia atrás. Imposible. Esther intentó reaccionar ante los estertores del tirano, pero ya era demasiado tarde. Cuando le abrió la boca para restablecer la respiración, el cuerpo de Mimar ya estaba completamente inmóvil, como si alguien hubiera apretado el interruptor de apagado. Ha fallecido, murmuró Esther como si estuviera hablando de su propia muerte. Señor, guía su alma hasta tu seno. Amén. Después de santiguarse, bajó los párpados del vasallo, que seguían mirando el vacío. A su lado, Ion continuaba diciendo obsesivamente. ¿Radu? ¿Radu? Repetían sus pálidos labios retorciéndose. Imposible. Radu murió. Ante mis propios ojos, efectivamente, Radu había muerto en la ciudad del desierto. Quemado por el sol y atravesado por las balas, había encontrado la muerte al caer al mar desde una gran altura. No había ninguna posibilidad de que hubiera sobrevivido. Era seguro que Mimar le había mentido. Sin duda lo había estado engañando hasta el último momento. Pero, ¿por qué? Porque le había mentido incluso. Excelencia, cuidado. Gritó Esther. Si hubiera estado menos ensimismado, Ion podría haber visto en los ojos de la muchacha su propia figura y la amenaza que lo acechaba por la espalda. De ser así, podría haber dado un salto y haberse enfrentado a ella de nuevo con la espada. Pero el joven, absorto en sus pensamientos, no hizo otra cosa que girarse de modo estúpido para encontrarse con el enemigo que había batido instantes antes. Pensaba que le había destruido por completo las cervicales. No podía mover las extremidades inferiores, pero, arqueando el tronco, lanzó con fuerza el hacha hacia Ion. Agachaos, Excelencia. Si Esther no lo hubiera empujado con tanta rapidez, la cabeza de Ion habría salido volando por los aires. El hacha les pasó rozando y acabó por estrellarse, con un ruido horrible, contra la pared de piedra, que saltó en pedazos. Esther sacó una escopeta de cañones recortados de debajo del cadáver del vasallo y apuntó a la cabeza de su enemigo. Resonó un disparo y la cabeza de su atacante estalló en un mar de plasma sanguíneo. El tronco cayó intacto al suelo, pero ya no hizo ninguna señal de levantarse, aún podía moverse. Me ha salvado la vida, Esther, dijo Ion, acariciándose el cuello, que había estado a punto de perder, mientras le daba las gracias a la monja, pero Esther no respondió. Sin soltar la escopeta, se había quedado temblando. Por fin, Ion se dio cuenta de que un líquido cálido chorreaba del cuerpo de la muchacha. ¿Qué ha pasado, Esther? ¿Qué es esta sangre? Esther se había quedado pálida, con los labios apretados. Sus dedos se abrieron sin fuerza y la escopeta cayó al suelo con un ruido seco. La sangre le corría por el hombro derecho. Esther, aguanta. Mierda, esto no tiene buena pinta. Exclamó Ion, chascando la lengua mientras miraba el arma mortífera ensartada en la pared. Probablemente, durante el vuelo, el hacha le había cortado la parte superior del brazo. La hemorragia era importante. Ni un sonido salía de los labios de Esther, que sentía un dolor tan intenso que no podía ni gritar. Ion le secó el sudor que le recorría el rostro. Tenemos que ir de inmediato al hospital. No, Excelencia, dijo Esther en un suspiro, con la voz teñida de dolor. Levantando la mirada, agarró al joven de la manga. No podemos ir al hospital. ¿Nos descubrirían? Eso da igual. En la confusión, la joven iba volviéndose del color de la cera. Si seguía sangrando así, su débil cuerpo de tirana acabaría por morir, con toda certeza. Pero, ¿qué podía hacer? Ion se quedó mirando al cielo sin saber cómo reaccionar. Uy, parece que os habéis metido en un buen lío.
¿Queréis que os ayude? Preguntó una voz, limpia como una campanilla. La herida de la chica parece seria. Si no hacemos algo, se morirá. ¿Quieres que le eche una mirada? ¿Quién eres? Pero, cuando había aparecido, era la chica de ropa gris. La vendedora de té llamadas es. ¿Pero qué hacía allí? Como yo no tenía tiempo que perder con preguntas, rugió sacando los colmillos. Vete de aquí. Esto no te concierne, Uy. ¿Crees que puedes conseguirlo solo? Si no hacemos algo pronto, la chica. Ah. Ya ha empezado el estado de shock. La voz sonaba burlona, pero sus palabras eran muy serias. Esther había comenzado a temblar en brazos de John. La pérdida de sangre le estaba produciendo una conmoción. Esther, no hay tiempo que perder. Hay que detener la hemorragia. Chaval, tú aprieta aquí. No sueltes hasta que yo te lo diga, ¿comprendido? ¿Era posible que una persona pudiera cambiar tanto? La voz de C se dirigió de forma imperiosa al joven. Mientras tanto, sacó de algún sitio unas vendas. ¿Quién eres? La chica empezó a practicar los primeros auxilios con una habilidad que parecía mágica. John se preguntó si no se habrían encontrado con un fantasma. ¿Pero quién eres? ¿Yo? Sin dejar de mover las manos con agilidad, como una diestra prestidigitadora, para vendar la herida, se alzó la mirada y respondió, guiñando un ojo, traviesa. ¿No te lo he dicho antes? Solo soy una chica guapa. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.